Buenos días y bienvenidos a la 20ª edición del Premio de Periodismo Diario Madrid, concedido al escritor y columnista Andrés Trapiello. Como rezan sus bases, este premio parte de la asunción de que las libertades no se conquistan de una vez para siempre, sino que, por el contrario, requieren del cuidado permanente para asegurar su vigencia, tarea irrenunciable del buen periodismo. Como la mayoría sabréis, el diario Madrid fue un ejemplo de libertad. Tras numerosos expedientes sancionadores y suspensiones temporales de hasta 4 meses, fue cerrado en 1971. La razón, como cuenta Miguel Ángel Aguilar, la falta de calor en el elogio al régimen de entonces. En un acto de compromiso, sus trabajadores prefirieron el despido a mantener sus puestos de trabajo. La voladura del edificio, que tuvo lugar poco después y que vemos a nuestras espaldas en versión del pintor Onésimo Anciones, convirtió al Madrid en un símbolo de la lucha por la defensa de las libertades. Ese es el espíritu que sobrevuela este premio, que a lo largo de sus 2 décadas ha galardonado a figuras como Carmen Arístegui, Javier Marías, Francesc de Carreras, Masha Gessen, Catherine Weiner, Juan Villoro, Giovanni Di Lorenzo, Rafael Jorba, José María Ridao, Mario Vargas Llosa, Philippe Noury, Hugh Thomas, Francisco Pinto Balsemao, José Javier Uranga, Carlos Sentís o Guillermo Luca de Tena. Para darnos la bienvenida a la ceremonia de entrega de la 20ª edición del premio, tiene la palabra el presidente de la Fundación Diario de Madrid, Miguel Ángel Aguilar. Gracias, Victoria. Estamos en la 20ª edición. Presidenta de la Comunidad, Isabel. Presidente del jurado no está, como puede verse, porque está con una gripe fuerte desde el domingo. Ha querido venir, pero no, permanece en cama, encerrado. Premiado Andrés Trapiello. Patronos de la Fundación Diario Madrid, colegas de la prensa, amigos invitados a esta entrega de la 20ª edición del premio, casi coincidente con el 53º aniversario de la orden de cierre que dictaron el general superlativo y su almirante en tierra el 25 de noviembre de 1971. Una placa, modelada por el escultor Julio López Hernández, se descubrió en la esquina de Pardiñas y Maldonado, en homenaje a quienes trabajaron en el diario Madrid defendiendo las libertades. Ese proceder es nuestra legitimidad de origen, cosecha del 71, grabada en bronce. No nos la van a quitar. Ahora estamos en Larra 14, sede de la Fundación Diario Madrid, en un edificio cargado de historia que albergó, por ejemplo, al diario El Sol de Nicolás María d'Urgoiti, con el mismo empeño de impulsar un periodismo que atienda sus deberes de servicio público y de defensa de las libertades. Ese es el eje de coordenadas de un premio cuyo prestigio se basa en sus galardonados, que acaban de ser mencionados, en la independencia de sus jurados y en la solemnidad de su entrega. Buena prueba es que nos acompañen aquí en el estrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que no haya podido hacerlo el presidente del jurado, lo sentimos, pero lo tenemos muy presente, Manuel Vicent, y el premiado Andrés Trapiello. A la presidenta de la Comunidad le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Al jurado, tan plural como el abanico mediático y sin atisbo de sectarismo alguno,
que acertara acordando su fallo y al premiado los méritos de sus ensayos, de sus diarios, de sus novelas. La última, Me piden que vuelva, espléndida, y de sus columnas periodísticas, escritas o habladas, en las antípodas de ese andar a viva quien vence, actitud que Don Quijote reprochaba en Sancho, motejándola de villanía. Constituimos la sociedad de redactores afirmando estar convencidos de que la prensa es libre cuando no depende del poder gubernamental ni de los poderes del dinero, sabiendo que ejercemos una de las profesiones más difíciles y peligrosas, pues no hay seguridad al servicio de la verdad, y considerándonos depositarios de una misión de interés público que requiere valor, tenacidad y modestia, pretendiendo que la idea de servicio se antepusiera a las consideraciones de lucro o de poder. En esos compromisos perseveramos. Aprendimos del roto que la demanda de novedad se antepone muchas veces a la demanda de verdad, como apuntaba aquella viñeta donde la multitud seguía tras una pancarta donde se leía: queremos mentiras nuevas. Más tarde, en otro dibujo aparecido en la edición del País del 13 de julio de 2019, reflejaba la insaciabilidad de los poderosos, para quienes, abro comillas, toda crítica es excesiva y todo elogio insuficiente. Gracias por atender estas palabras. Que empiece la función. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, Rafa Latorre, director y presentador de La Brújula en Onda Cero y columnista del Mundo, será el encargado de hacer una breve laudatio del premiado. Gracias. Presidenta, Miguel Ángel, querido Andrés. Algunos lunes Andrés Trapiello entra en el estudio de radio decepcionado por alguna mezquindad de quien creía un amigo o por alguna miseria que le ha sido revelada. Habla de ello con un estupor sincero, más triste que airado. A Trapiello le sigue sorprendiendo la mezquindad, como si todo lo leído o todo lo vivido no le hubiera impedido conservar una inocencia que se espanta ante la cobardía o el oportunismo. Alguien a quien la contemplación de la mezquindad le sigue produciendo ese desagrado físico solo puede ser alguien bueno. ¿Y qué más dará esto? Si el propio Trapiello nos había convencido de que ni la literatura es una escuela de moral, ni un escritor tiene por qué proponerse como modelo de comportamiento. Ya, pero es que Trapiello es un escritor que ha convertido su vida en un imponente monumento literario. Así que conviene saber quién es Trapiello, porque en buena parte de su obra, su voz literaria es sencillamente su voz. Trapiello podría hablar y escribir sin descanso sobre dos temas: el rastro y el Quijote. Es uno de los últimos hombres en rendirle culto al objeto y uno de los últimos en tomarse en serio las palabras. En el rastro sale a rescatar todo tipo de ingenios y de piezas que hace tiempo perdieron su función, pero además pesca otros prodigios que no son materiales, como el destello idiomático de algún gitano, un feliz anacronismo o una muestra químicamente pura de saber popular. Por eso los personajes de Trapiello, del Trapiello novelista, saben hablar el idioma de su tiempo. Es una cuestión de oído, que es un sentido que también se ejercita leyendo. La más reciente novela de Trapiello, él dice que la última, es Me piden que regrese. Lean sus diálogos a ser posible a viva voz. Son magistrales. Como dice Alberto Olmos, sus diálogos de hombres y mujeres de los años 40 suenan casi magnetofónicos, nutridos quizás por la lectura de decenas de novelas de la época y por las películas del periodo,
Como digo, hay algo aquí en la cosa y la palabra, en la atmósfera y la oralidad que va de la mano. Como si Trapiello acertara lo mismo a describir una covacha que un piropo en la Gran Vía. El virtuoso manejo del lenguaje del pasado y el presente es un billete literario de ida y vuelta. Trapiello hizo que Alonso Quijano hablase el idioma de hoy, y el experimento, en lugar de suponer una profanación, fue una proeza. Como estamos recordando, sus empresas intelectuales siempre tienen riesgo y ambición. Son, por tanto, ofensivas para los espíritus de vuelo rasante, que preferirían que nadie pusiera en evidencia su cobardía. Supongo que jamás le perdonarán que rescatara para el canon a aquellos autores que fueron enterrados en los sótanos de la historia, no a pesar, sino precisamente por haber ganado una guerra. O de aquellos aún más desgraciados, que lo hubieran perdido fuera cual fuera el vencedor. Uno de los momentos más importantes de la vida intelectual de Trapiello le cogió en un tren. Teniendo en cuenta cómo está el transporte ferroviario, lo normal es que todos los momentos importantes de la vida de un español le pillen en un tren, pero en este caso fue así y fue feliz. Él iba hacia Córdoba con un libro que nadie conocía entonces, A Sangre y Fuego. Cuando llegó a la estación llamó a quien se lo prestó, su amigo Abelardo, y le dijo: me traigo la clave que me faltaba para las armas y las letras. Cuando Chávez Nogales se hizo un éxito de ventas, él ya estaba editando a Carlos Morland Lynch o a cualquier otro santo sin pedestal de la historia de España. Sabemos quienes le queremos que a Trapiello lo que le hubiera gustado en realidad es releer a Juan Ramón Jiménez. Pero alguien tiene que encargarse de enseñar que un reaccionario puede saber escribir, no correctamente, ni siquiera bien, sino como Agustín de Foxá, Sánchez Mazas o Rafael García Serrano. Y ese alguien en España es Andrés Trapiello. No solo escribe sin miedo, sino que antes ha leído sin miedo, que es algo tanto más difícil. A la política española le agradecemos que lo expulsara como a un cuerpo extraño. Él formó parte, junto a Fernando Savater, de la más melancólica lista que jamás concurrió al Senado, por UPyD. Savater y Trapiello sacaron menos votos que el PACMA. Con toda justicia se puede decir que en aquella ocasión ganaron los animales. Pero sus lectores también sacamos provecho. Porque ¿qué hubiera sido de ese hombre meditabundo y bueno en esa picadora de carne que es la política? Allí no hay sitio para alguien que aún se pasma ante una pequeña mezquindad o ante una íntima miseria. Habrá quien piense que ese sufragio es un baldón para la ciudad. Y hay otra forma de mirarlo. Quizás los madrileños se hicieron un favor a sí mismos, porque más vale un cronista que un senador. Aún no habíamos hablado de Madrid. Es sabido que aquí todos venimos a lo mismo, a que nos dejen en paz. Luego ya nos casamos y tenemos hijos madrileños a los que en nuestra tierra llaman fodechinchos. Así funciona más o menos la cosa. Trapiello es madrileño de León. Hasta aquí llegó desde Manzaneda de Torío, pasando por Valladolid y otros lugares, para hacer algo más difícil que fundar un imperio, como es fundar una familia. Y luego con esa familia hizo algo más difícil que fundar una familia, como es fundar una editorial. No hay nada más desconocido que una pareja. Uno cree que conoce a sus padres y seguramente es así, pero lo desconoce todo del matrimonio que son sus padres. Sin embargo, creo que no me equivoco si aventuro que Miriam es aliento vital y es estímulo intelectual para Andrés, que Guillermo y Rafael son su orgullo más genuino y que su Rosebud se encuentra en un lugar tan improbable para un trineo como Extremadura. Pero estábamos hablando de Madrid. El cronista encontró al fin su ciudad y la ciudad encontró a su cronista. Francamente, al escribir una laudatio de Andrés Trapiello, a uno le entran ganas de decir lo de aquel apócrifo que al regresar de Nueva York, de la Gran Manzana, dijo: desengañémonos, Nueva York es una gran ciudad. Desengañémonos, Trapiello es un gran escritor. Hoy celebramos con él este premio de Periodismo Diario Madrid. Usted que está aquí sonría porque es muy probable que su retrato se aparezca de esta guisa en un salón de los pasos perdidos. Muchas gracias. Lectura del acta de la 20ª edición del Premio de Periodismo Diario Madrid. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 20ª edición del Premio de Periodismo Diario Madrid, presidido por Manuel Vicent e integrado por Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Diario Madrid, José Vicente de Juan, vicepresidente de la Fundación Diario Madrid, Natibel Preciado, escritora y periodista,
Román Orozco, exdirector de Cambio 16, Javier Fernández del Moral, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Jiménez Millas, director general de CM Vocento, Andrea Aguilar, periodista del País, Rosa Culel, periodista de Crónica Global y Televisión Española, Victoria Carvajal, periodista colaboradora de The Objective, Lara Siscar, escritora y periodista de Televisión Española, Javier Riollo, periodista, guionista y director de cine, Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos, Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine y escritor, acordó otorgar el 20º Premio de Periodismo Diario Madrid a Andrés Trapiello, por su vínculo a la historia del periodismo literario, por su profundo conocimiento de la tradición de las letras, por su amor a la escritura, a la historia de un país y una ciudad que siempre ha necesitado de los escritores y periodistas comprometidos con la libertad. Su obra y su actitud civil lo hacen merecedor de un premio que reivindica el periodismo libre, valiente y sin sectarismos. La entrega del premio se celebrará el día 28 de octubre en la sede de la Fundación Diario Madrid, en Madrid, a 17 de septiembre de 2024. Entrega el premio la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Recibe el premio Andrés Trapiello. Buenos días a todos. Quiero agradecer este premio, en primer lugar, a Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Diario Madrid, sine qua non, y a Manuel Vicent, que no está, como bien ha dicho él, y al jurado que él ha presidido, pues pudiendo haber elegido a muchos otros con más méritos, repararon en este que hace hoy aquí de pobrecito hablador. Gracias igualmente al amigo Rafa Latorre, siempre tan generoso, es mi jefe. Y desde luego a la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de cuyas manos lo he recibido y de quien querría tener bien aprendida la lección que ella acaba de darnos estos días pasados. Antes que ir a ninguna parte, hay que saber estarse en lo de uno, ciencia muy difícil. Y en fin, a todos ustedes, autoridades, colegas, amigas, amigos, Miriam, Guillermo, Elvira, Rafael, Ana, gracias por acompañarnos. Recuerdo la tarde en que vi al escultor Julio López Hernández modelando en arcilla la plaquita que se me ha entregado ahora, fundida ya en bronce. La misma arcilla de la que estamos hechos, cántaros rotos. Mi amigo Julio López había elegido la conocida imagen obtenida de esa célebre fotografía en que se ve el edificio del Diario Madrid en el momento de su voladura, a punto de desaparecer en un montón de escombros, pero aún reconocibles sus torres y tejados. Ninguna imagen mejor para este oficio de quienes hemos hecho de la libertad nuestro modo de vida, artistas y escritores, y más expuestos aún si cabe, los periodistas. No solo trabajadores de vida y profesión inestables, sino gentes que han de vérselas con la realidad más inestable de todas, que es la verdad. A la verdad sin libertad acaba sucediéndole lo mismo que aquel prodigioso Diario Madrid, que trataba de contar la realidad tal como era y no como quería aquel régimen que se contara. Empecé a escribir en los periódicos en la delegación que el diario Pueblo tenía en Valladolid hace ahora más de 50 años, o sea, en provincias.
Andaba yo por los 20 y me asignaron una mesa destartalada en un rincón y me nombraron pomposamente responsable de lo que nadie quería ocuparse, o sea, de la sección de sucesos y de literatura, que como todo el mundo sabe son lo mismo. Me hicieron un gran favor. La literatura, por lo menos la que a mí me gusta, está básicamente hecha de sucesos, y en provincias los sucesos son además bastante agradecidos. Por lo demás, los escritores que elegí entonces como maestros, desde la generación del 98 y aún antes a nuestros días, habían escrito en periódicos y a menudo de sucesos. A cuenta de la literatura y el periodismo se han dicho muchas cosas, pero no son horas de volver a ello. Baste saber que donde termina el periodismo empieza la literatura y que una literatura que no conoce bien los hechos, jurisdicción del periodismo, está condenada a parir engendros. 50 años después anda uno en lo mismo, sucesos y literatura. Desde hace 4 o 5 años escribe uno semanalmente en el diario El Mundo eso que se llamaba antiguamente artículos de fondo político. Claro que hoy las páginas de actualidad política se confunden a menudo con la de sucesos. Yo no tengo preparación política, ni siquiera curiosidad por la politología. Tampoco me pesa, viendo dónde les ha conducido la politología a otros. Quizá por eso, por mi falta de curiosidad y preparación, no han faltado quienes me aconsejan que deje de escribir de política y me ocupe de lo mío, que es la literatura. En uno de los libros suyos que prefiero, Unamuno, gran maestro, se noveliza y trata de ser real haciéndose ficción. Se titula «Cómo se hace una novela» y sugiere engañosamente crítica o preceptiva literaria, pero en realidad se trata de un libro autobiográfico donde cuenta su destierro en 1923 en Fuerteventura y luego en Francia, víctima de la, comillas, la tiranía pretoriana española del general Primo de Rivera, habilitado por el rey Alfonso XIII. Como es sabido, la mayor parte de los intelectuales españoles, aun contrarios al régimen del, comillas otra vez, borracho Primo de Rivera y del, comillas otra vez, epiléptico Martínez Anido, que ensoecían la vida pública, dejaron solo, como decía, a Unamuno. Y este dijo, comillas, abro: mis amigos y mis enemigos decían que yo no soy un político, que no tengo temperamento de tal y menos todavía de revolucionario, que debería consagrarme a escribir poemas y novelas y dejarme de políticas, como si hacer política fuese otra cosa que escribir poemas, como si escribir poemas no fuese otra manera de hacer política. Existen desdichados que me aconsejan dejar la política, lo que ellos, con un gesto de fingido desdén, que no es más que miedo, miedo de eunucos o de impotentes o de muertos, llaman política y me aseguran que debería consagrarme a mis cátedras, a mis estudios, a mis novelas, a mis poemas, a mi vida. No quieren saber que mis cátedras, mis estudios, mis novelas, mis poemas son política, que hoy, en mi patria, se trata de luchar por la libertad de la verdad, que es la suprema justicia, por libertar la verdad de la peor de las dictaduras, de la que no dicta nada, de la peor de las tiranías, de la estupidez y la impotencia, de la fuerza pura y sin dirección. Cierro comillas. De vivir don Miguel podría haber escrito hoy mismo estas palabras y tampoco faltaría la verdad de los hechos que conocemos. Así que cuando se siente uno desanimado escribiendo una semana lo mismo que la anterior, sin ver que haya servido de mucho, me acuerdo de él y me digo, pobrecito hablador, pues otra semanita más lo mismo, sin desfallecer. Esta es la vida que hemos elegido, inestables, conscientes
y exigidos. Abro comillas. Yo hubiera elegido como tema, decía Baroja, la verdad siempre, el sueño a veces. La verdad como verdad base de la vida y de la ciencia. La fantasía y el sueño en su esfera. Este entusiasmo por lo verídico y la antipatía por el fraude constante terminan a la larga en la misantropía. El otro camino de la contemporización conduce a la hipocresía y la vulgaridad. Cierro comillas. La vida del escritor, del periodista, es doble. Luchar contra la misantropía y combatir la hipocresía y la vulgaridad. Y eso nos mantiene en pie. Eso sí, siempre a punto de venirnos abajo, pero no se sabe cómo, detenidos, pasmados, como aquel viejo edificio del diario Madrid, que desde entonces sigue sin hundirse del todo, en vilo siempre. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Andrés. A continuación, y para cerrar el acto, intervendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, presidente de la Fundación Madrid Diario, Miguel Ángel Aguilar, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, vicepresidente de la Fundación Diario Madrid, José Vicente de Juan, Andrés Trapiello, escritor y editor español, ganador de la 20ª edición del Premio de Periodismo Diario Madrid, consejera de Madrid Diario de la Noche y miembro del jurado, Victoria Carvajal, director de la Asociación de Periodistas Europeos, Juan Oñate, periodista y locutor de radio, Rafael Latorre, miembros del jurado, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Diario Madrid por invitarme a esta entrega del 20º Premio de Periodismo Diario Madrid, que reconoce la obra literaria de Andrés Trapiello, su defensa de la libertad y su vocación por Madrid. En ediciones anteriores, ya lo han dicho anteriormente también, se han premiado figuras como Javier Marías, Francesc de Carreras, Mario Vargas Llosa, Guillermo Luca de Tena, muchísimos otros. También quiero dar las gracias y mi enhorabuena a Miguel Ángel Aguilar por mantener vivo el recuerdo de un periódico, el Diario Madrid, que desde 1966 a 1971 se dedicó a la defensa de la libertad de expresión en España. Miguel Ángel es uno de los periodistas que mejor ha contado la transición desde los medios de comunicación, siempre cargado de libros, de hecho ahí los lleva, y vivencias, siempre con él bajo el brazo. Dirigido por Antonio Fontán y presidido por Rafael Calvo Serer, el Diario Madrid reunió en su redacción a un grupo muy notable de jóvenes periodistas, entre ellos el propio Miguel Ángel Aguilar, Natibel Preciado o Miguel Ángel Gonzalo. La de Diario Madrid fue una pelea desigual y valiente a raíz de la ley de prensa del Fraga. El franquismo ya había suprimido la censura previo, pero eso no evitaba a los medios de comunicación el trance de tener que ceder a la propaganda del régimen. Ante las humillaciones y directrices del poder, el periódico se declaró en rebeldía. Sus reporteros se negaron a aplaudir los abusos del poder. Como muy bien recuerdan desde la Fundación Diario Madrid, los derechos de asociación, el reconocimiento del derecho de huelga, la integración en las instituciones europeas, la libertad de prensa, ninguno de los elementos de la arquitectura del régimen escapó al análisis crítico de aquella tribuna de opinión. La dictadura respondió a su periodismo libre con sanciones y multas. Cuando en noviembre de 1971 los censores comprendieron que nada de aquello era suficiente, cerraron el periódico. No solo eso, como bien se ha dicho anteriormente,
el 24 de abril de 1973, la sede del diario Madrid fue dinamitada. El último día que se publicó el periódico, su director, Antonio Fontán, había escrito un editorial que tituló Adiós. Le puso puntos suspensivos porque aquella despedida no tenía que ser definitiva. Como premio a Trapiello, celebramos también el periodismo literario, una de las peculiaridades y de las glorias del periodismo español desde hace 300 años. Lo celebramos ahora que el periodismo está en un momento complicado, porque la libertad y el Estado de Derecho también lo están, como lo están la convivencia y España misma como nación, algo que nos preocupa a todos. Y como periodista, que también me debato entre el periodismo y la política, que en ocasiones o siempre hacen una misma misión, yo creo que también es necesario y obligado dar su opinión para arrojar luz sobre lo que vivimos. Creo que estamos en esa situación tan difícil cuando nos dejamos llevar muchas veces por el oportunismo, por las actitudes totalitarias, por el cinismo. Y creo que ante eso nos tenemos que rebelar. Han intentado reescribir nuestra historia, la de la transición, la de la unidad entre todos, a manos de partidos, que es lo único que buscaban, dinamitarla. Se ve cómo hay injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial, intentando controlar y elegir a qué policías pueden investigar según qué casos. Se intenta gestionar desde lo público negocios privados, que afecta a la universidad, a la televisión, a tantas cosas. ¿Y qué decir de cómo se ha quedado el papel de muchas mujeres indefensas, a las que tanto se quieren borrar? Mientras nos enfrentan a hombres y a mujeres, se practica la persecución sin garantías legales. Mientras se han callado tantos casos de acoso, o se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor. Y ahí tenemos los recientes casos de, por ejemplo, la que fuera mujer del expresidente de Argentina, las mujeres israelíes el 7 de octubre, tantas y tantos casos, como digo, que se están viendo, y tantas personas que se han silenciado a través del miedo. Se impone todo, la injerencia sobre la vida normal es absoluta, sobre la empresa, sobre sus reglas, sobre sus horarios, con todo tipo de protocolos, mientras que las personas que levantan todos los días este país con tanto sacrificio se ven sometidas a esa regulación absurda en muchos casos que luego no se aplican quienes lo imponen. Vemos cómo intentan, con el dinero de todos, con la alegría de todos, dividirnos por parcelas, por supuestas naciones. Creo que esto es algo que también nos hace mucho daño. Intentar atentar contra la autonomía de las comunidades, intentar con pancartas vender una realidad que luego no es esa, ni ante la igualdad, ni ante la ley, ni ante las oportunidades. Ni siquiera los españoles ahora mismo tienen esa igualdad dependiendo de la región donde vivan. Y creo que todo esto nos deja en un serio problema de desprestigio que afecta directamente a España y, por tanto, a todos los que estamos aquí, pero también a los que están por venir. Hoy veíamos cómo en la prensa, solo hoy, que España se la borra de la frontera con Francia a la altura del País Vasco, que Argelia sigue bloqueando cualquier mercancía de origen español, o, por ejemplo, lo leemos también como una metáfora en los medios, que Gibraltar nos vierte cada día aguas fecales sin control en una zona protegida, mientras se coloniza todo, se desprestigian instituciones, se fragmenta nuestra historia, la de todos, que queda por colectivizar, por enfrentar, por victimizar, por engañar. No podemos vivir así, sometidos siempre a lo mismo, y por eso creo que los españoles nos tenemos que unir y, sobre todo, poner pie en pared con estas cuestiones. Y creo que es algo parecido a lo que nos está pasando ahora, a cuando el diario Madrid padeció su último recrudecimiento de la represión franquista cuando éste llegaba a su fin. Por eso creo que todos los días, y más uno como hoy, es ideal para defender la libertad y la dignidad del periodismo. El diario Madrid no hubiera consentido silenciar tropelías de nadie, de ningún tipo, ni que los gobernantes
ejercieran su trabajo o su poder con ningún tipo de inmoralidad, ni permitir que el activismo nos confundiera de cualquier tipo. Activismo que busca la destrucción del adversario, su deshumanización, su negación en la vida política. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años y por eso pienso que no nos tenemos que conformar. Ni cuando se borran delitos del Código Penal, que es de todos, ni cuando se producen amnistías que van contra el Estado de Derecho de todos, ni cuando hay leyes que se alejan del rigor científico y el jurídico y consiguen el efecto contrario. Pienso que no ha habido ahora tampoco manifestaciones en estas últimas horas, con todos los casos que se están conociendo, dependiendo de quién los comete, insisto, y que han utilizado a la mujer. Nos hemos acostumbrado a pactos contra natura, que se nos dijo que no iban a existir, y yo pienso que por eso el activismo no puede dejarse gobernar al precio que sea. Pienso que el fin nunca justifica los medios y por eso si sacrificamos todo esto que nos hemos dado entre todos los españoles a lo largo de estas décadas de democracia, la prosperidad y por supuesto lo de todos irán detrás. Por eso hay que defender, como nunca, el papel de los jueces, de los medios de comunicación independientes, exigir que todos nos sometamos al imperio de la ley, la transparencia, los parlamentos y a la rendición de cuentas. Y por eso los medios del Estado nunca, tampoco, pueden estar al servicio de quien gobierna. Por eso recordamos el excepcional trabajo que realizó el diario Madrid. La dictadura franquista no podía permitirse que aquellos periodistas siguieran cuestionándola. Pero las semillas que habían plantado fecundaron la España democrática que hoy conocemos. Una España que ha retratado como muy pocos a Andrés Trapiello. Sus libros y columnas, sus reportajes y novelas, sus diarios y sus crónicas retratan la España que venía de una guerra civil sangrienta, que atravesó una dictadura y que logró sobreponerse al odio mediante una transición de la que estamos francamente orgullosos la inmensa mayoría de los españoles. Algunos buenos escritores dan la radiografía de un tiempo y algunos pocos elegidos no solo son capaces de esto, sino que además tienen el valor de decir la verdad para mostrarnos lo que somos y lo que fuimos. Como retrató al periodista Chávez Nogales, del que Andrés Trapiello escribió que cuando el fascismo y el comunismo acabaron con la República, los verdaderos demócratas como él corrían un serio peligro y no tuvieron más remedio que huir sin demasiadas esperanzas. La mejor España, la tercera España, la que no tuvo otro bando que la libertad, brilla en las páginas de aquel periodista recuperado por Andrés. Lo hizo también con Clara Campoamor. En el prólogo de su libro, A sangre y fuego, Chávez Nogales pronosticó la España de la transición y escribió: viniendo de un campo o de otro, de uno u otro lado de la trinchera, llegará más tarde o más temprano a la única fórmula concebible de subsistencia, la de organizar un Estado en el que sea posible la humana convivencia entre los ciudadanos de diversas ideas. El ejemplo de Chávez Nogales emociona todavía más ahora que España atraviesa este momento tan difícil. La pluralidad y, por supuesto, la libertad corren serio peligro en estas condiciones. Y, queridos amigos, reivindicamos la posibilidad de hablar y de pensar en libertad delante del autor del Salón de Pasos Perdidos, El Rastro, Me piden que regrese, o Madrid 1945. Trapiello siempre ha tenido la democracia y la libertad presentes en su obra. Sabe que la democracia agoniza cuando el poder manda callar a sus periodistas. La democracia necesita de la prensa libre y valiente. Con su trabajo y sus libros, Trapiello nos demuestra a diario que es posible escribir en los periódicos y libros sin más objetivo ni pasión que la búsqueda de la verdad y la defensa de la inteligencia, la belleza y la bondad. Como bien dijo un día, Madrid es la negación de cualquier nacionalismo. Aquí cada cual tiene su propio nido, ni peor ni mejor que el de su vecino, y en él cabemos todos. Ese es el Madrid y la España que queremos. Y solo serán posibles si seguimos su ejemplo, si decimos alto y claro que ese sueño y ese empeño son incompatibles con el fanatismo y las mentiras. Enhorabuena, Andrés, por este premio
por el trabajo de tantos años y por todas las páginas maravillosas que todavía están por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Con estas palabras damos por concluida la ceremonia de entrega del 20º Premio Diario Madrid de Periodismo y damos por abierta la convocatoria del 21ª edición, en cuya ceremonia de entrega esperamos poder contar de nuevo con la asistencia de todos ustedes. Gracias por estar aquí y ahora va a haber un cóctel. Pero antes creo que tenemos que hay que hacer una foto del premiado, de la presidenta y del presidente de la Fundación. Muchas gracias.